Hola, mi nombre es Vicente Torres Escobedo, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Voy a hablar sobre el tema correlación y regresión de la materia Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. C10.2 Correlación. Voy a hablar un poco de la definición de correlación. Dice, existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y. En una muestra, el coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo sobre el tamaño del cerebro e inteligencia. Dice, a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Starling y Bryan-Hetzai. An Intelligent Quotient in Monogosti Switch de tramo. Dice, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Bueno, aquí tenemos unos datos. En específico son 10 datos del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y 10 datos de coeficiente intelectual, el cual esto lo vamos a resolver en Minitab. Continuamos aquí ya en Minitab. Aquí ya tengo anotados los datos para hacer un poquito más rápido el proceso. Aquí tenemos tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Tenemos los 10 datos. Tenemos los 10 datos anotados. Tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y coeficiente intelectual. Para resolver esto tenemos que ya está base static y correlación. En correlación vamos a seleccionar los dos datos y le damos OK. Aquí nos arroja la correlación de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual de Pearson, que viene siendo de 0.179, redondeado sería 0.180 y un p-value de 0.620. Y para tener un poquito más claro, vamos a ir a una gráfica, Scarlet Plot, with regression, y aquí en las variables y vamos a poner que es el coeficiente intelectual y en la variable x el tamaño de cerebro. Y OK. Vemos aquí nos arrojó la gráfica del coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro, que aquí nos marca cómo están distribuidos los datos que nos teníamos en la tabla anterior. Dice que una línea que nos da casi cero, ¿no? Que no hay correlación. Y esto, para que quede un poquito más claro de lo que estamos hablando, vamos a ir a asistente
regresión, simple regresión. Y aquí vamos a anotar en Y va a ser lo que es el coeficiente intelectual y en X el tamaño del cerebro. Y aquí vamos a hacer que es una lineal y tenemos un nivel alfa de 0.05, el cual ahorita nos va a arrojar unas gráficas para entender mejor. Ok, aquí está. Se dice que la relación entre Y y X es de 0.05 menor, P menor que 0.05 y una variación de 3.21% de la variación de coeficiente intelectual. Quiere decir que la correlación entre Y y X es positiva, ya que tiene de 0.18 una significancia. Y aquí tenemos las otras gráficas. Bueno, ya resolviendo el ejercicio en Minitab, pues continuamos. Aquí pues ya tengo yo, digamos, los que nos arrojó el resultado de Minitab. Aquí tenemos la correlación del tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual que dijimos que era de 0.179, lo redondeamos, sería 0.180 y el p-value de 0.620. Y pues aquí tenemos las 5 gráficas que nos arrojó Minitab. Bueno, 4, esta viene siendo la misma, un error mío. Y continuamos con el siguiente ejercicio, calentamiento global. Dice: la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación, se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Air Pollution Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Aquí tenemos los datos de CO2 y de la temperatura en grados centígrados. Son 10 para cada uno. 314, 317 sucesivamente. De la temperatura que varía de 13.9, 14, 14.1, 14.3, 14.5, 14.4, el cual vamos a resolver en Minitab de la siguiente manera. Continuamos. Aquí ya tengo los datos para agilizar un poquito más el procedimiento. Tenemos los 10 datos. Aquí CO2 parte por millón y temperatura en grados centígrados. Para resolver este ejercicio tenemos que ir a Stat, Base Static y correlación. Aquí seleccionamos los dos datos. Aquí no le movemos nada de la correlación de Pearson. Y tenemos que tener seleccionado Display Pet Values. Damos OK. Y según Pearson, la correlación de CO2 parte por millón y temperatura de grados centígrados
es igual a 0.892 y tenemos un p-value de 0.001. Y ahorita, para hacerlo más claro, ahorita vamos a ir a unas gráficas para ver cómo nos salen las gráficas por el valor de por este valor, para ver este valor. Gráfica, scarplot y regresión. En Y, en la variable Y vamos a poner temperatura, la variable X CO2 y vamos ok. Y aquí nos sale la gráfica de temperatura contra el CO2. Como vemos, está desde primer dato, segundo dato, tercer dato, cuarto dato, que viene siendo el CO2 parte por 1.326 con la temperatura de 14.1. El dato 5 que viene siendo de CO2 331 y de temperatura del 14, que es lo que nos viene marcando igual aquí mismo, que viene siendo esto, es los que nos arroja aquí los datos estos, ¿no? Ahora, para entender un poquito más, vamos a ir al asistente, a regresión, una simple regresión. Aquí en la columna Y vamos a poner lo que es la temperatura y en X lo que es el CO2. Base lineal con un nivel alfa de 0.05. Vamos a dar OK y nos arroja igual las gráficas como en el ejercicio anterior, que nos dice que la relación entre Y y X es P mayor a 0.001 y nos da a entender que la variación, el porcentaje de la variación es de 79.56% en la temperatura. Y como vemos aquí, pues la correlación entre Y y X es positiva, ya que es de 0.89, o sea, está del lado positivo. Continuamos con el punto 10.3 de regresión. Dice que la definición de regresión es a partir un conjunto de datos muestrales pareados. La ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta de mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Ejemplo, Y es igual a B0 más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y, llamada variable de respuesta o variable independiente. Aquí tenemos un ejemplo de edad y tamaño de la cintura hombre. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. De cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Vamos a hacer el ejercicio en Minitab. Continuamos a resolver el ejercicio sobre cuál es el tamaño de la cintura del hombre, ¿no? Aquí ya tenemos los datos. Son
40 datos se me hace. Sí, 40 datos de edad hombre y tamaño de cintura en centímetros de hombre. Esto lo vamos a resolver de la siguiente manera. Nos vamos a ir a Stat, Base Static, y nos vamos a ir a correlación. En correlación vamos a elegir los datos. Correlación, Pearson Correlation, Display Pay Value, no le movemos nada. Vamos OK. Y aquí nos arroja el Pearson Correlation of edad hombre a tamaño cintura centímetro de hombre, que nos da el 0.845 y un pet value de 0 de 0. Y para seguir con esto, más bien con este resultado, vamos a pasar a hacer una regresión. Viene siendo Stat, regresión, Slide Prop, y aquí vamos a poner que en Y es tamaño de cintura y X la edad de hombre. Vamos a, porque es lineal, y vamos a hacer una gráfica en 4 en 1. Vamos OK y OK. Y nos arroja las 4 gráficas, y aquí nos dice que el tamaño de cintura en centímetro hombre es de 59.64 más 0.6229 en edad hombre. Teniendo una regresión de 2963, 20 la media. Y pues aquí tenemos los que nos dio el resultado, ¿no? 59.64 más 0.6259, que es lo que nos está dando aquí. Y aquí las 4 gráficas en 1, las variaciones que tenemos. Y esto para saber la cantidad de la cintura del hombre, es haciendo la multiplicación de esto con las edades. Y continuamos. Entonces dijimos que para saber la medida de la cintura se tiene que sumar 59.64 más 0.6259 por las edades, ya sea 20, 40 o 60. Y continuamos. Ok, aquí ya tengo anotado el resultado que nos arrojó Minitab, lo de la correlación de Pearson, las gráficas, las 4 gráficas en 1, y aquí tenemos el file line también. Esto aquí regresando a Minitab para ver ahora, para resolverlo con el asistente.
el cual nos iremos a regresión, simple regresión. Aquí en la columna Y pondríamos lo que sería aquí sería edad hombre en Y, y en X tamaño de cintura hombre lineal con un nivel alfa de 0.05. Damos OK, esperamos que cargue y aquí nos arroja. Lo que venimos diciendo que la relación entre Y y X es prácticamente 0. Una variación en porcentaje es de 71.41% y la correlación entre Y y X positivamente a R, que es igual a 0.85, no quiere decir que no hay un margen que es positivamente el resultado. Y regresando aquí, después de resolver militar lo del asistente, pues aquí tengo anotadas ya lo que son las gráficas. Y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Así que ejercicio de edad y tamaño de la cintura mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36, 54 años. Esto lo vamos a resolver igual que el ejercicio anterior, pero con otros datos. Pasamos a militar. Aquí ya tengo anotados los datos. Son igual 40 datos de edad mujeres y cintura en centímetros mujeres, el cual vamos a resolver de la siguiente manera. Entonces nos vamos a Stat, base Stat y correlación. Vamos a seleccionar los datos y le damos en OK. Aquí nos aumenta la correlación de edad mujeres, cintura en centímetros mujeres, con la Pearson Correlation de 0.868 y un p-value de 0. Ahora vamos a hacer las gráficas. Vamos a Stat, regresión y Firelight Plot. Aquí en Y vamos a poner lo que es cintura, en X la edad de mujeres. Vamos a irnos a gráfica, 4 en 1, okay. Tiene opciones, una confidencialidad, un nivel de confidencialidad del 95%, OK y OK. Y aquí tenemos lo que es la regresión en cintura en centímetros mujeres, que es de 54.12 más 0.8095 en edad mujeres, el cual nos da una regresión de
3.963.79, un error de 1.296 y un total de 5.260. Y pues aquí en el histograma con las frecuencias, la probabilidad normal. Seguimos con el siguiente ejercicio. Aquí ya tengo anotados todas las gráficas y el resultado que nos arrojó Minitab. Y aquí está lo del asistente que me faltó resolverlo. Luego continuamos a realizar lo que el asistente para corroborar bien la información. Que sería asistente, regresión, simple regresión, lineal. Aquí en columna Y pondríamos edad mujeres. En la columna X, cintura en centímetros mujeres con nivel alfa de 0.05. Y aquí nos arroja que la relación, el porcentaje de variación es de 75.35% y un positivismo de 0.87. Como decía, pues aquí están las gráficas. Continuamos. 10.4 variación e intervalos de predicción. Definición de la variación e intervalo de predicción dice que un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El ejemplo: peso y consumo de combustible de autos en carretera. Si se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libra de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Y aquí tenemos 5 preguntas, las cuales la vamos a resolver en Minitab. Como dice la 4, dice: si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Esto lo resolveremos en Minitab a continuación. Vamos a resolver el ejercicio en Minitab. Aquí tengo los datos, la marca de los carros, el modelo, el peso, la longitud, el frenado, los cilindros, desplazamiento, la ciudad en millas por galón, la carretera en millas por galón, el gas invernadero, toneladas de CO2. Tenemos exactamente 40 datos, creo, 32, y lo vamos a resolver de la siguiente manera. Nos vamos a Start, regresión, fit regresión, boulder. Aquí en response vamos a poner carretera con millas por galón. Aquí en Continuous Predictor vamos a poner lo que es peso libra. Vamos a ir a gráficas, a 4 en 1, opción,
un nivel de confiabilidad del 95 y ok. Esperamos que cargue. Aquí está, ya nos arrojó. Aquí es la gráfica y nos dice que en peso libra un Fed Values en regresión tenemos 55.77, que es igual a un peso libra 55.77, y el coeficiente en la constant aquí nos está diciendo que un test values es de 17.66 y en el peso libre es de menos 7.47. Así que en la regresión en cartera millas por galón es de 50.50 menos 0.005869, y en las carteras millas por galón en feet, que viene siendo de 28.524, y un standard racing de 3.93. y aquí tenemos lo que es la norma probability blocks contra el histograma y el versus orden. Ahora vamos a lo que es la correlación, que nos dice en la pregunta 3, y nos vamos a ir a STAP, base static y correlación, para saber cuál es la correlación de la carretera en millas por galón. Y vamos a poner lo que es peso en libra y millas por galón. Y ok. No sé que la correlación de pesos libras y la ciudad de millas por galón en la correlación Pearson dice que es de menos 0.866 y un best value de 0. Y esto lo vamos a confirmar con el asistente. Vamos a regresión, simple regresión lineal, y aquí en la columna Y va a ser millas por galón, y en la columna X pesos en libra, con un nivel alfa de 0.05, y nos arroja que el porcentaje de variación es de 74.96% y tenemos una negatividad de menos 0.87 en la correlación hacia el peso libra. Regresando y aquí pues ya tenemos lo que es el resultado que nos arrojó Minitab, el cual, como dijimos, que la cartera de millas por galón es de 50.50 menos 0.005866 pesos en libra, y un test value en peso libra de menos 7.47. Y estas son las gráficas que nos arrojó el asistente. Continuamos con el siguiente ejercicio: ejercicio estatura y peso de hombres. Supongo que tiene valores pareados que consisten en estatura en pulgadas y los pesos en libra de 40 hombres líquidos al azar. Tenemos 5 preguntas, las cuales nos dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso?
Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Pasamos a mitad a resolver el problema. Aquí continuamos a realizar el siguiente ejercicio en mitad. Ya tengo los datos para hacerlo más rápido el procedimiento. De acuerdo a estos datos, la siguiente forma de realizarlo es siguiendo a STAT, regresión, free regresión molded, y aquí en response vamos a poner lo que es pesos en libra. En continuo predictor es la estatura en pulgadas. Nos vamos a gráfica a 4 en 1. Vamos OK. Y nos dice que la regresión en Fed Value es de 14.25, que igual que lo mismo que en la estatura de pulgadas, y en el Large or Fits es de 1.88. Y aquí en el coeficiente, el Test Value en la constante es de menos 1.68, en la estatura es de 3.38, con P Value en la constante de 0.101 y en la estatura es de 0.001. Y pues la gráfica nos arrojó con lo de la normal probability y el histograma. Y para esto vamos a seguir para las preguntas que nos dice sobre lo que es la estatura. Continuamos con lo que es STAT, regresión y predict, el cual aquí pues lo vamos a encontrar en pesos libras, que en la estatura nos está diciendo que es de 70. Nos está pidiendo en la pregunta. Vamos a dar OK. Y nos dice que el peso libra es de menos 138.6 más 4.55 en estatura por pulgadas. Que tenemos el cual tenemos el coeficiente intelectual 95%, perdón, entre 171.793 a 188.470. Y para hacerlo esto más conforme, vamos al asistente, regresión, simple regresión, base lineal. En la columna Y vamos a poner lo que es peso por libra. En la columna X lo que es la estatura en pulgadas, con un nivel alfa de 0.05. Y nos dice que el porcentaje de variación es de 27.27% en peso libras, y que tenemos la correlación positiva de R, que es igual a 0.52. Y aquí ya tengo pegados los resultados de mi mitad con el histograma, la regresión, el model sumario, el coeficiente, las gráficas del asistente. Y continuamos con el 10.5, regresión múltiple. La definición: una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuestas y dos o más variables de predicción x1, x2, xk.
La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y' es igual a b0 más b1x1 más b2x2 más bkxk. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuestas y. Y el ejercicio que vamos a realizar ahorita es el de rendimiento de automóviles, que utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millones por galón sea la variable de respuestas y utiliza la siguiente variable de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, capacidad volumétrica o cilindrada. Y pues aquí tenemos tres preguntas, la cual dice: determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4000 libras? ¿Y qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Pasamos a mi unidad. Bueno, aquí en mi unidad tengo los datos: la marca, el modelo, el peso, la longitud, frenado, el cilindro, el desplazamiento, millas por galón en ciudad, en carretera y el gas invernadero. Lo vamos a resolver de la siguiente forma: vamos a regresión, en response vamos a poner carretera, millas por galón. Continuing prediction, vamos a poner el desplazamiento, una gráfica de 4 en 1. Cual nos arroja esta siguiente gráfica: histograma, la norma de probability plot, y el cual vamos a ver que la regresión en carretera millas por galón es de 37.69 menos 2.567 de desplazamiento, capacidad, volumen. Y un Fed Value de 38.09 en regresión y 38.9 en el desplazamiento. Continuamos con la siguiente gráfica, donde vamos a estar regresión y predict, el cual aquí en predict perdón, me fallé en sí, hay un error aquí. Vamos a estar regresión, molde de regresión. Aquí en continuo prediction vamos a poner lo que es peso en libras, cilindros y el desplazamiento. La gráfica 4 en 1 está bien. Y ok, esta no y esta es la que debió haber sido. Y aquí en regresión tenemos que la carretera millas por galón es de 48.24 menos 0.00470 pesos en libras más 0.259 en cilindros menos 1.048 en desplazamiento. Y para continuar, aquí tengo todos los datos, son 40 datos. Y pasamos a resolverlo. Iremos a esta regresión,
fit, regresión. Tenemos los datos anotados. La gráfica 4 en 1, vamos ok y ok. Y aquí nos arroja que dice que tenemos un Fed Value y un Pet Value en la edad de 12.10 y en Pet Value de 0.001, en la estatura en Fed Value 1.10 y en Pet Value de 0.32. En peso libra en Fed Value tenemos 0.10 y en Value 0.355, y en cintura un Fed Value de 5.38, un Pet Value de 0.026. Y en molde sumari tenemos un 73.86%, un 70.88%. El coeficiente varía tanto en Pet Value, la mayoría tenemos negativo, y en Pet Value es positivo. Y la regresión en el colesterol es de menos 493 más 9.58 en edad, menos 9.35 en estatura, menos 0.66 en peso, más 14.39 en cintura. Esto es lo que nos referimos de que para estar más seguro vamos a ir al asistente regresión, simple regresión, lineal, aquí en Y. Vamos a poner lo que es el colesterol, en X lo que es peso libra, un nivel alfa de 0.05, y aquí nos arroja las gráficas. Nos dice que el porcentaje de variación es de 45.41% y que tenemos una correlación positiva de 0.67. Y aquí pues ya tengo todos los resultados que nos arroja Militat para el ejercicio. Tenemos la regresión del colesterol. Aquí tenemos lo que nos arrojó el asistente. Continuamos con el proyecto de la segunda parte para relacionarlo con el ambiente laboral, y dice así lo siguiente. Dice: a continuación se presentan datos relacionados con mantenimiento de moldes y scrap de piezas en la empresa X. Se desea saber si existe correlación entre ambos datos, ya que existe la incertidumbre de que se genera scrap por el operador si no se realiza adecuadamente el mantenimiento. Parece que el operador dispone de scrap por mal mantenimiento. Vamos a resolver una unidad para ver la correlación y la regresión del siguiente ejercicio. Aquí ya tengo anotado lo que es 10 datos sobre lo que es el modelo por moldes y el scrap por moldes, para ver cuál es la correlación y la regresión. Entonces, para lo que es la regresión, vamos ahí está, regresión, fit regresión, mouse, en response, solo que es moldes por modelos, y en continuo el scrap. Vamos a gráfica 4 en 1, ok y ok. Y aquí está el resultado. Aquí en la regresión de moldes por modelos tenemos que es un 29.54 más
5.05 de Scratch por moldes. Esto nos quiere decir que tenemos un pet value en constante de 0.014 y en Scratch tenemos de 0.004 con coeficiente de 1.24 en Scratch. Y pues aquí tenemos lo que es un lat or fit de 0.332. Ahora vamos a ver lo que es la correlación sobre estos datos, que viene siendo entonces, vamos a stat no, esto es lo mismo que vamos a hacer. Y pues para estar más seguro nos volvió a arrojar digamos el efecto pues de 29.54 más 5.051 de Scratch por moldes. Es para estar más seguro. Y ahora vamos con lo de correlación. Y pues los datos respondiente ok. Y pues la correlación de Pearson Correlation of molde por modelos and Scratch por moldes es de 0.822 con pet value de 0.004. Y pues aquí aquí tengo anotado el resultado, las gráficas y el resultado que me arrojó mi tab sobre lo de mi proyecto de relacionarlo con mi ambiente laboral, sobre lo que es el tema de regresión y corrección. De mi parte esto sería todo. Muchas gracias.